Em, Hoy lo que quiero compartir con ustedes no es algo que no sepan, pero creo que es importante que lo platiquemos y que lo abordemos, porque si nosotros no tenemos claro esto y no lo tenemos presente, no solamente como servidores de esta área en la iglesia, sino como creyentes, como cristianos, podemos extraviarnos, ¿no? Y creo que es un tema muy oportuno por el hecho de que esté Carolina y que esté Oscar acá, ¿no? Creo que es algo importante. Hoy quiero hablar acerca de la adoración como una forma de vida, ¿sí? Y por supuesto que la idea es que en todos, ¿no? Alguno dirá, bueno, pues es que yo ya sé, ¿verdad? Y la realidad es que siempre nos vamos a quedar cortos en ese sentido, ¿no? Y Dios siempre demandará en nosotros que ajustemos ciertas áreas en donde es necesario crecer y es necesario que demos respuesta al Señor. Siempre, ¿no? Y si alguno dice, no, yo no, pues en esa área tienes que crecer, compadre, en humildad, ¿no? Ahí está evidente el área en donde tienes que avanzar. Entonces, quiero empezar diciendo, ¿no? A manera de introducción, que todos somos adoradores por diseño. ¿Sí? Todos, y es algo que esta idea la voy a desarrollar a lo largo de toda la enseñanza, ¿no? Pero todos somos adoradores, creados para producir satisfacción o placer y honra al Dios que nos hizo. ¿Sí? Ahora, debemos de entender que no nos haga daño el hecho de decir cómo que satisfacción y placer al Señor. Ahora, Dios, por supuesto que no lo necesita, ¿no? Sin embargo, la Biblia sí habla acerca de que Él se goza, ¿no? Con su creación, y Él se goza con la alabanza de los suyos, ¿no? Entonces, uno de los fundamentos más importantes de la vida cristiana es precisamente que fuimos creados para adorar a Dios. ¿Sí? Fuimos creados para esto. ¿Sí? Y la adoración no es algo opcional, ¿no? O es un rol que adoptamos temporalmente. La adoración es parte integral de lo que somos. ¿Sí? O sea, Dios nos creó para su gloria y como criaturas suyas tenemos una misión natural que es reflejar su grandeza, reflejar su gloria a través de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, no solo existimos por causa de Dios, sino para Él. ¿No? Hay una frase que dice, Dios te creó. Y como si eso fuera poco, también te creó para Él. No. Qué padre, ¿no? O sea, no solamente te creó y te puso en este mundo, nomás porque sí. No, te creó con un propósito. Y ese propósito tiene que ver con su persona. Tiene que ver con Él. ¿No? Entonces, este concepto resalta que toda la creación, por supuesto incluyendo nuestras vidas, tienen un propósito mucho más allá de nosotros mismos. No. O sea, y de nuevo es glorificar al Creador, honrar a Él y en buena medida reflejarlo, y ahorita vamos a ver esa parte, ¿no? Entonces hay un gran problema que creo que los que estamos acá no creo que tenemos clara esa parte, pero debo decirlo, hay un gran problema para aquellos que se acercan a Dios esperando que Dios resuelva sus asuntos. Es decir, que la causa a priori son ellos mismos. Bueno, ahorita vamos a desarrollar eso, y eso es un concepto, ¿verdad? O una mentalidad, un pensamiento muy contrario a la Escritura. ¿Sí? Es decir, Dios no está para nosotros. ¿Sí? Dios no está para nosotros. Nosotros estamos para Dios. ¿Sí lo vemos? Que son dos cosas distintas. Es decir, Dios no existe para que nosotros seamos felices. Dios no existe para que nosotros nos realicemos. Dios no está para mí, porque el asunto es que el mundo no gira alrededor de mí. Todo gira alrededor de Él. Él es el centro. Sí. Entonces, el hecho de nosotros, repito, resaltar el hecho de que todo en la creación, incluyendo nuestras vidas,
tiene como propósito el placer y el glorificar al Señor, pues esto va en contra de una mentalidad egocéntrica, ¿no? Recordándonos que nuestras acciones, palabras y pensamientos deben alinearse con la voluntad de Dios. Es decir, no vivimos para nuestro placer, ¿sí?, ni para nuestra satisfacción, sino para la del Señor. Y alguno dirá, pero que Dios es tan egoísta, ¿no? Bueno, el asunto es que la plenitud del hombre se encuentra en esta verdad. O sea, aquí encontramos otra, y es una verdad muy importante, y es que no hay un lugar mejor para nosotros que el Señor. Entonces, si buscas tu propio placer, ¿sí?, no solo te alejarás del plan de Dios, por lo cual te creó, por el cual fuiste diseñado, sino que también vamos a experimentar una insatisfacción terrible a lo largo del tránsito de nuestra vida. ¿No? ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, ¿verdad? La escritura, el apóstol Pablo le escribe a los colosenses en el capítulo 1, versículo 16, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Dice, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, aún los tronos, los dominios, principados, potestades, todo. Dice, todo fue creado por medio de él, de nuevo, y para él, ¿no? Por medio de él y para él, aquí nosotros encontramos el por qué y para qué fuimos creados. ¿Sí? Por medio de él y para él. El mismo apóstol Pablo le dice a los corintios, dice, si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. No. Porque para eso fuimos creados, para eso fuimos llamados. ¿Sí? Entonces, en el caso del servicio en la iglesia, en nuestro trabajo, en el trato con nuestra familia, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí? Y aquí cabe una buena pregunta, ¿no? ¿Lo que haces, en verdad lo haces para la gloria de Dios? Es decir, ¿tu trabajo lo haces para la gloria de Dios? O sea, tu matrimonio, tus relaciones, ¿buscan que éstas glorifiquen a Dios? Es una buena pregunta, ¿no? En el marco de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, todas nuestras acciones, incluso las más cotidianas, deben tener como fin la gloria de Dios. No se trata de vivir para nuestro beneficio o para nuestro placer, sino vivir de nuevo alineados con la voluntad de Dios para glorificarlo en todo lo que hacemos. De eso se trata el cristianismo. De eso se trata. Si a alguno se le hace muy aburrido y muy chafa y, ¿no? Como el negrito. Porque de eso se trata. Si nosotros seguimos al Señor con una mentalidad distinta a esta, estamos errando. Estamos siguiendo al Señor con motivaciones incorrectas. No. Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que tiene la vida de Dios en su corazón, estará el deseo de que Dios sea glorificado. ¿No? La Escritura es clara y dice que el Espíritu nos llevará, ¿verdad?, a Cristo a glorificar al Hijo. Y el Hijo, su plan siempre fue glorificar al Padre. ¿Sí? Entonces, de nuevo, todas nuestras acciones, incluso las más cotidianas, siempre deberán buscar glorificar al Padre, glorificar al Señor. Entonces, bien podríamos decir que la adoración es acción más que palabras. ¿Sí? La adoración. Porque al final nuestra adoración es más lo que hacemos que lo que decimos. ¿Sí? Porque yo puedo deshacerme aquí, ¿verdad? Y tener un discurso muy elocuente, ¿no? Y quizá tener una muy potente voz y ser muy afinado, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, etcétera. Y se oye padrísimo y quizá quienes están a mi alrededor y me escuchan cantar y orar se derriten y dicen, ¡ay, qué padre!
pero puede ser con un corazón muy alejado del Señor. No. Quizás en el día a día, ¿no?, lo que predomina es el egoísmo, ¿no?, el sarcasmo, la mentira, la avaricia. ¿No? Si es esposo, no trata bien a su esposa. Si es esposa, no se sujeta a su esposo y no lo trata bien, no lo ama, ¿no? Es grosero con sus papás, grosera, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, anda en la carne. Entonces, eso no es adoración. Se oye padre, se oye bonito, ¿verdad? Y podemos palomear muchas cosas, pero bueno, al final el Señor es el que pesa los corazones. Y aquí no se trata de andar investigando a ver quién, ¿verdad?, quién sí adora bien o no. Aquí es una responsabilidad propia. Que el asunto es que Dios es quien pesa los corazones, no nosotros. ¿Sí? El asunto es que cada uno de nosotros seamos responsables, ¿no?, y asegurarnos de que realmente todo lo que hacemos, ¿no?, lo hacemos para que Dios sea glorificado. ¿Sí? Porque de eso depende la adoración. Entonces, debemos entender que la adoración, repito, no es meramente un conjunto de palabras, de himnos o momentos de alabanza congregacional, ¿no? Es sobre todo un reflejo de nuestra vida cotidiana. Eso es adoración. Eso es adoración. ¿Y cómo andamos con la adoración? ¿Cómo andamos con la adoración? ¿Qué tan presente tienen esto en su día a día, muchachos? ¿Qué tan presente está en ustedes? Aquí hay esposos, esposas, ¿no? Hermanas, hijos, hijas. ¿Qué tan presente tenemos en nuestras relaciones el hecho de que éstas reflejen al Señor y glorifiquen al Señor? Creo que es algo que en lo que nosotros deberíamos, ¿no?, repito, de estar consciente y tenerlo presente todo el tiempo. No solo, repito, como parte de este equipo de alabanza, sino como creyentes, como iglesia, ¿sí?, como redimidos. Entonces, cada decisión que tomamos, cada acto de amor, de obediencia o servicio a otros, pues esa es parte de la adoración al Señor, ¿no? Eso es. La adoración abarca cada aspecto de nuestra existencia y debe verse en cómo vivimos, no solo en lo que decimos, repito, ni en los momentos formales de adoración. La adoración es un estilo de vida y no se limita a lo que ocurre dentro de la iglesia. Aquí, como ya lo hemos mencionado, ¿no?, aquí pues es un tiempo en donde colectivamente, ¿no?, todos expresamos, ofrecemos, alabamos, ¿sí? Pero es un momento. Y si reducimos alabanza y adoración solamente a ese momento, híjole, estamos seriamente desubicados, ¿no? Muy, muy desubicados. Bien, miren, Louie Giglio, ¿sabes quién es, Carlitos? ¿Sí? Yo lo conocí es el mismo libro que cité el domingo, ¿no? En su libro Mi Respirar, se llama Mi Respirar, la adoración como un estilo de vida. Dice la siguiente frase: la adoración es la actividad del alma humana. La adoración fluye naturalmente de lo más profundo de nuestro ser. Este brother, Giglio, apunta que desde el momento en que nosotros nacemos, nosotros estamos equipados para la conectividad con Dios, con un anhelo innato de adorarlo o de adorar. No. La adoración es algo que hacemos automáticamente, ya sea hacia Dios o hacia otras cosas. ¿Por qué? Porque hemos sido de alguna manera preprogramados para adorar. El asunto es nuestro pecado, porque fuimos diseñados para adorar a Dios, ¿no? Si bien, repito, todos estamos hechos para adorar, no todos adoramos al verdadero Dios, ¿verdad? No recuerdo si, bueno, un pastor por ahí comentó, creo que fue Paul Washer, ¿no?, pero que dijo, el domingo es, ¿cómo dijo? Es el acto de, bueno, es la reunión de idólatras, algo así, ¿no? ¿Cómo es la frase? ¿Te acuerdas? Bueno, él mencionaba que los domingos era cuando más idolatría se practicaba en el sector evangélico, porque cada uno adoraba al Dios
que consideraba y no al Dios de la Biblia, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Es decir, repito, si bien todos estamos hechos para adorar, no todos adoramos al verdadero Dios. Entonces, es crucial entender que si no estamos adorando al Dios de la Biblia, estamos adorando otra cosa. Hay algún ídolo por ahí, ¿sí? Ya sea dinero, éxito, fama o incluso nuestras propias vidas. Por tanto, es importante, muy importante, muchachos, redirigir nuestro enfoque hacia aquel que es verdaderamente digno de toda nuestra devoción y adoración. Al único que merece adoración. ¿Sí? Y no caer en lo que el apóstol Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 1, ¿no? Ya que cambiaron la verdad por la mentira, ¿verdad? Y dice, y honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿No? Decidieron adorar y dar culto y glorificar a la creación antes que al Creador. Entonces, cuando no adoramos al verdadero Dios, dirigimos nuestra adoración hacia otras cosas, las cuales no tienen poder de satisfacer nuestro ser, nuestra vida. Por supuesto, no nos dan plenitud, y esto se puede manifestar de diversas formas, de diferentes maneras. Entonces, debemos entender que la idolatría es muy sutil, ¿no? O sea, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces, aunque ya no adoramos, ¿verdad?, imágenes de madera, ni andamos besando yesos, ni cosas de esas, ¿no? Ni andamos, ¿verdad?, idolatrando piedras o alguna estatua. Bueno, podemos fácilmente rendirle culto a nuestras posesiones, a nuestros estatus, ¿verdad?, incluso a nuestras propias emociones. Yo hace tiempo mencionaba, ¿no? O sea, de repente nos admiramos de los católicos que adoran imágenes, pero el asunto es que los ídolos de los evangélicos son más peligrosos porque estos cantan y predican. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, el ser humano tiene la tendencia de idolatrar lo que considera más importante en su vida. Y alguien por ahí dijo, ¿no?, que el corazón del hombre es un hacedor de ídolos. Y estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo con esa frase. O sea, nuestras expectativas, veo algo y digo, wow, y ya lo pongo en un lugar en donde no debe de estar. Y yo no estoy hablando acerca de honra, no estoy menospreciando el hecho de admirar a alguien, no estoy diciendo que no es bueno que nosotros tengamos estima hacia alguna persona, ¿no?, que puede ser de ejemplo para nosotros, pero el corazón, híjole, es bien peligroso. Es bien peligroso, ¿no? Mateo 6:24, su Señor dijo, ¿no? Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno. Sí. Porque o aborrecerá al uno o amará al otro. O estimará al uno o menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Sí. Este pasaje deja claro que no podemos dividir nuestra adoración. O sea, no puede, es imposible. O sea, debemos de entender que la manera correcta de interpretar este pasaje en cuanto a la connotación de servir refiere es precisamente a priorizar o poner como primero. No. La palabra aquí en el griego es la palabra douleu y es ser esclavo y refiere a ser controlado por o servir a. No. Entonces, Dios y otra cosa no puede ser primero. O es uno o es otro. No. ¿Lo es uno o lo es otro? En este caso el Señor hablaba acerca de las riquezas. Sí. Pregunta del millón. ¿Qué o a quién adoras? ¿Quién está en primer lugar en tu corazón? ¿Qué o quién es lo que pasa más tiempo en tus pensamientos? Porque si no es Dios, no es a Dios a quien adoras. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu familia? ¿Son tus hijos? ¿Son los videojuegos? ¿Qué es? ¿Qué es lo que roba tu mente?
¿En dónde está tu corazón? ¿En dónde está? ¿En quién está tu devoción? ¿O en qué? Ahora, si está en Dios, gloria a Dios. Qué bueno. Pero si no está en Él, ¿en dónde está? ¿En dónde está? ¿No? Hace mucho, ya lo he comentado, ¿no? Pero platicando yo con un amigo y hablábamos de temas sensibles y él decía, no, yo le he dicho al Señor, Señor, conmigo lo que quiera, pero con mis hijos no te metas. Sin duda ahí hay una falta de entendimiento, ¿no? Y muchos de nosotros tenemos por ídolos, digo, los que somos papás, ¿no? Podemos correr peligro de tener por ídolo a nuestros hijos. Bueno. Es decir, es más importante mi relación con él, con ella, hablando de mis hijos, que con Dios. Otros, el esposo o la esposa, ¿no? Su propia persona, etc. Quiero a quienes están casados hacer esta pregunta, ¿no? Pero, ¿cómo te sientes cuando tu relación con tu esposa o tu esposo está rota? O en el caso de quienes no están casados, cuando la relación con alguien que amas está rota, es decir, pasa algo y no estás bien con esa persona, ¿cómo te sientes? Sientes mal, ¿no? Es decir, se siente feo, ¿no? No estás a gusto, estás incómodo. Miren, muchos andan por la vida con la relación con Dios por los suelos y ni cuenta se dan. Y no se dan cuenta porque ni siquiera incómodo es, porque no es su prioridad. Y no estoy a cuentas con el Señor y tengo pendientes con el Señor y así ando. Y sirvo y voy a la iglesia y ahí cuando yo vea me pongo a cuentas. No sé si pude transmitir la idea. No. A las 500, ¿verdad? Obedecen y ahí se ponen a cuentas con el Señor. ¿Y por qué no sienten esa molestia? ¿Por qué no están incómodos por no tener una relación sana con el Señor? Pregunta. Yo les voy a decir algo. Si la vecina, en este caso, ¿no? de mi casa, no me habla en 6 meses, yo no tengo bronca. No sé si me explico, y no me cae mal, ni mucho menos, ni estoy peleado con ella. Yo siempre la saludo y buenas tardes, y de repente intercambiamos palabras. Pero si no la veo, al vecino de enfrente, si no lo veo, si no me saluda, si yo la verdad no tengo problema, porque no tengo relación con esa persona. Sí, como no tengo relación, pues no me interesa, ¿no? En gran medida lo que le sucede porque no estoy enterado. Y con esto no estoy diciendo que no me pesaría que le pase algo malo, ¿no? Por supuesto, me dolería y diría qué mala onda, pero no tengo una relación. Sí. Bueno, esa es la respuesta de por qué nosotros podemos andar en la vida con la relación con Dios rota sin que nos duela y andar con pendientes porque no me interesa. Porque si mi relación fuera estrecha, si mi relación fuera sumamente cercana, me sentiría muy mal. Lo extrañaría, me dolería. En teoría eso es lo que sucede con un nacido de nuevo, cuando peca. Le duele, se entristece. Es contristado por el Espíritu y es llevado por este mismo Espíritu a arrepentimiento y reconciliación. Sí. Pero muchas veces, muchos cristianos, ¿verdad? A las 500, ¿verdad? Porque no han desarrollado esta relación, porque no hay una devoción por el Señor. ¿Sí lo vemos? Entonces, entender que fuimos creados para adorar a Dios nos ayuda a reconocer la necesidad de redirigir nuestro enfoque hacia Él. ¿Para qué fui creado? ¿Por qué estoy aquí? No. Y bueno, adorar correctamente implica dejar atrás distracciones y las falsedades que nos rodean para darle a Dios el lugar que le corresponde.
el centro de nuestra devoción. Y miren, y es bien importante reconocer esas falsedades en las que muchas veces participamos directa o indirectamente. ¿No? O sea, en donde llego, ¿verdad? Y me predispongo a un protocolo, ¿no? Diría Raúl, ¿no? Modo cristiañol, ¿no? Y está bien, no digo que no tienen la culpa los hermanos, ¿verdad? Si traemos bronca en nuestra casa no le van a andar volteando la cara a todos. Pero el asunto es que muchas veces nos hacemos diestros en esa parte, en fingir y en pretender, en vez de arreglar nuestra relación con Dios. En vez de arreglar nuestro asunto con nuestro esposo, nuestra esposa, en vez de arreglar las situaciones en el trabajo o hacer lo que tenemos que hacer, nos hacemos diestros. A eso me refiero con falsedades, ¿no? Entonces, más allá de poder aprender a pretender y delante de los hermanos y ser, es como el adicto social, ¿no? Que ni parece, pero anda en su hype siempre. No se anda cayendo, ¿verdad? No anda tirado, pero siempre anda mal, siempre anda alcoholizado, siempre anda drogado, ¿verdad? Aprendió su cuerpo, de alguna manera asimiló, ¿no? Estar intoxicado y es funcional. Maneja, trabaja, se relaciona, va, viene, pero está intoxicado. ¿Sí saben a lo que me refiero? ¿Sí o no? Hay personas que así funcionan, o sea, un alcohólico, es decir, hay personas, por ejemplo, alcohólicos o adictos que son funcionales, pero no dejan de estar intoxicados. Sí. Repito, hacen todas sus labores, hacen todo lo que tienen que hacer, van a su trabajo, pero están intoxicados. Están ya sea alcoholizados o drogados. Bueno, así también hay quienes vienen a la iglesia, levantan las manos, aplauden, a veces hasta lloran, pero están intoxicados. O sea, realmente no hay una relación con el Señor. Su devoción no es el Señor, es otra cosa. Es otra cosa. Entonces debemos de hacer un esfuerzo, de ser intencionales, conscientes, para eliminar cualquier ídolo que esté ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas y alinear nuestra adoración hacia Él. Pero tenemos que ser intencionales. Tenemos que constantemente estar escudriñando nuestro corazón, constantemente detenernos y preguntarnos por qué. Y esa es una muy buena pregunta. ¿En qué pienso la mayoría de las veces? ¿En dónde están mis pensamientos? Ahí está mi corazón. Ahí está mi corazón. Ahora el Señor dejó claro desde el principio, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él no va a compartir su gloria con nadie, porque Él nos creó y nos creó con un propósito. ¿Sí? Dios ha dejado claro que Él es el único que merece nuestra adoración. No se trata simplemente de evitar ídolos físicos de nuevo, sino de asegurarnos de que nada en nuestra vida tenga más valor e importancia que Dios. Nada. Cuando nuestra adoración está desviada hacia las cosas que no son de Dios, bueno, vamos a experimentar una desconexión, precisamente una con Dios y por ende con nuestro propósito. ¿Sí? Y vamos a andar operando fuera del propósito. Y solo Dios puede satisfacer esa necesidad que nosotros tenemos precisamente de adorar, porque fuimos creados para Él. Hay un texto bien padre en Jeremías capítulo 2, en el versículo 13. Se me hizo bien interesante y creo que viene muy bien con lo que estamos hablando, pero dice ahí en Jeremías 2:13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Muchos hacemos esto. Sí. Es decir, adorar a cualquier cosa que no sea Dios es como intentar llenar una cisterna rota. Nunca será suficiente. Nunca será suficiente. No. Realízate lo que quieras, ten el dinero que quieras,
¿no? Y puedas. Ve y reinventa un pecado en el mundo si quieres y si es posible, ¿no? Y solo te sentirás más satisfecho. Incluso, ¿verdad? Dejas a Dios, pero desbordas tus riquezas para los necesitados, te involucras en activismo social y mira, procura ser más bueno que la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Pero fuera de la voluntad de Dios, seguirás insatisfecho. ¿Sí? Porque no se trata de lo que hacemos, de nuestras fuerzas, sino de nuestro corazón. Solo Dios es la fuente de agua viva que puede saciar nuestra sed espiritual. Y de ahí parte todo. El por qué y qué hacemos, ¿no? ¿Recuerda lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana? Si bebieres del agua que yo te doy, si no vas a tener sed jamás. No vas a tener sed jamás. Entonces todo esto conlleva un propósito, mis amados. Y en primera instancia, no tiene como objetivo satisfacernos. Es decir, el hecho de que nosotros nos sintamos satisfechos por caminar en orden delante de Dios, bueno, ese es el resultado de estar operando para lo que fuimos creados. ¿Me explico? O sea, es el resultado de... Estamos insatisfechos porque caminamos y operamos fuera de la voluntad de Dios, para lo que no fuimos creados. Pero en el momento en que nosotros caminamos en la voluntad del Señor, nos sentimos satisfechos porque estamos caminando para lo que fuimos creados. ¿Sí? Sin embargo, cada ser humano fue diseñado como un espejo para reflejar la gloria de Dios. Ese es el propósito principal. ¿Sí? Y de nuevo, como mencionaba al principio, por causa del pecado, bueno, el hombre ha perdido de vista ese propósito, ¿no? No lo refleja, está distorsionado. Pero bueno, nuestras almas fueron hechas para reflejar la imagen de Dios y glorificarlo en todo lo que hacemos. Sin embargo, al alejarnos de esta verdad, dejamos de vivir conforme al propósito por el cual fuimos creados. Y el mundo, ¿verdad? Pues es la muestra del resultado de ello. Y nuestras vidas pasadas, ¿no? En lo que anduvimos fuera del Señor. ¿Sí? Entonces, el reconocimiento de nuestra identidad de Dios es clave para adorar de manera auténtica al Señor. Si no sé quién soy, si mi identidad en el Señor no está clara, no voy a poder tener una genuina devoción al Señor. ¿Sí? Va a ser muy complicado. Porque me va a estorbar la condenación, va a estorbar mi pecado, va a estorbar mi carne. ¿Sí? Y no voy a poder tener esa relación con el Señor. Entonces, muchachos, cuando comprendemos cuán inmenso es nuestro propósito en Él, adorarlo se convierte en nuestra respuesta natural. ¿Sí? Natural. Entonces somos llamados a vivir de tal manera que cada aspecto de nuestra vida refleje su gloria, ya que somos portadores de su imagen. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? Oh, gran pregunta filosófica. No. La respuesta comienza y termina en Dios. ¿Sí? En Él. En Él. ¿Sí? Este es el eje alrededor del cual gira toda la teología. ¿No? Tanto de la adoración como la salvación. Todo lo que somos, todo lo que hacemos tiene su origen en Dios y se dirige hacia Él. ¿Sí? Entonces ya voy a terminar como hombres, ¿sí? Como seres humanos. Nuestro propósito es glorificar a Dios y disfrutar su presencia eternamente. ¿Sí? Cuando para nosotros su presencia es gravoso, miren, yo ya he mencionado esto, pero así como Dios no nos obliga, ¿no? En este mundo y en este plano terrenal a adorarlo, ¿sí?
como Él se merece, porque no nos obliga. Sí, lo demanda, pero no nos obliga. Pero así como no nos obliga, y por otro lado, así como tampoco nos gusta, y digo para quienes no lo disfrutan y no le guste, ¿no? Que no creo que sea el caso de quienes están aquí. Pero, ¿qué nos hace pensar que en el cielo sí nos ha de gustar adorar a Dios? No sé si me explico. O sea, porque si para nosotros es gravoso exaltar al Señor y glorificar al Señor, ¿no? Y adorar al Señor y entregarnos en una totalidad al Señor, ¿qué nos hace pensar que en el cielo vamos a estar contentos? No sé si me explico. Si no te gusta aquí, tampoco te va a gustar allá. ¿Sí? Es decir, nace en una cuestión de naturaleza, ¿no? Y tener claro quién es Él, ¿no? Y la adoración, por naturaleza, ¿sí? Bueno, fluye. Y así también la devoción. Ahora, nuestro gran opositor, nuestra carne. ¿Sí? Ese es nuestro gran opositor. Ciertamente hay un enemigo, Satanás, los demonios, los hermanos en la iglesia, la familia, el mundo, pero nuestro principal opositor de una genuina devoción y adoración al Señor es nuestra carne. Y es algo que tenemos que estar presente, ¿no? Es decir, estar golpeando nuestra carne. Si no sometemos nuestra carne, si no llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, vamos a permitir que ciertos pensamientos que parece que no son tan malos, en algún momento sean fortalezas que no nos permiten adorar al Señor, ni hacer su voluntad. Y todo eso tiene que ver con un cuerpo no redimido. Y tenemos que estar conscientes de él. Sí. Si no, vamos a andar besando la lona cada rato, ¿no? Y no estoy hablando de perder la salvación, pero vivir en una miseria que no es lo que Dios quiere, ¿no? Como sus hijos. Entonces, final, la palabra nos lleva a entender que adorar no es solo algo que hacemos, sino es quienes somos. ¿Sí? O adoración. No es algo que hacemos, sino es algo, es decir, es quién somos nosotros. Sí. Es lo que somos. Entonces, fuimos creados para adorar, para reflejar la gloria de Dios en todo lo que hacemos, y nuestra vida misma es una expresión continua de esa adoración. Entonces, ese entendimiento nos debe de llevar a cambiar la manera en que pensamos y nos debe de llevar a acercarnos mucho más al Señor, ¿no? Y estar al pendiente de que nuestra relación con Él sea sana, ¿no? Y ajustar inmediatamente, porque después se hace callo, ¿sí? Entonces, tenemos la oportunidad de dar gloria a Dios por lo que Él ha hecho, ¿sí? Hagámosla. Recordemos que caminar dándole la gloria al Señor, ¿sí? Adorándolo a Él, una genuina devoción, bueno, por ende estaremos satisfechos. Es conveniente, ¿sí? Dejemos de pretender, como decía el Señor, ¿no? A través del profeta, ¿no? De intentar retener agua en cisternas rotas. Es conveniente, ¿sí? Bien, damos gracias a Dios, ¿sí? Bien, Señor, muchas gracias. Padre, yo ruego para que tú nos ayudes a asimilar esto que acabamos de hablar, que quizás es algo que la mayoría sabemos y que en algún momento nos han hablado al respecto. Sin embargo, hemos de reconocer que es tan fácil desviarnos, confundirnos y poner, Señor, otras cosas en el lugar que te corresponde. Líbranos, Señor, líbranos de eso. Líbranos de que en nuestro corazón haya ídolos, haya
cosas, Señor, o personas que estén tomando tu lugar. Líbranos de eso, Señor, que tu Espíritu nos los revele y que nos haga entender. Y no solo eso, sino que nos ayude a saber cómo manejar la situación. Porque entiendo que cada caso puede ser un caso, Señor. Pero tú no solamente nos muestras, Señor, qué es lo que quieres que corrijamos, sino siempre nos dices cómo hacerlo. Y yo oro, Señor, para que en cada uno de nosotros haya la sabiduría para poder aplicar tu conocimiento. Señor, que sobre todo, Señor, el equipo de alabanza y adoración, Señor, sobre todo los muchachos, tengan entendido para qué fueron creados, Señor, y qué es lo que hacen acá. Y por supuesto también la iglesia, Señor, pero ruego, Padre, para que nos ayudes y que podamos conocerte aún más y que la revelación de quién eres tú sea cada vez más clara, Señor, en nosotros. Estamos limitados, reconocemos, Señor, nuestras limitaciones, reconocemos, Señor, que el pecado que aún mora en nuestro cuerpo, en nuestra carne, se opone a lo que tú nos llamas, Señor, y aún a lo que el corazón está dispuesto. Pero apelamos a que tú nos das lo necesario, Señor, para poder salir adelante y para siempre llegar a puerto seguro, Padre. Gracias, Señor. El deseo en mi corazón es que tanto en mí como en cada uno, Señor, de quienes estamos en este lugar, tú tomes el primer lugar. Seas tú, Señor, nuestro motivo de vivir. Seas tú nuestro diario despertar, nuestro anhelo, nuestro sueño, nuestra pasión y todo por quien hacemos las cosas. Y todo lo demás se ordenará y saldrá como tiene que salir, Señor. Pero por favor, ayúdanos a no desviarnos, a no distraernos, Señor. Por favor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén.